que concitan el interés nacional porque son temas de fondo sin duda. El diálogo nacional, se dice, va a iniciar dentro de 15 días según el vicepresidente Otto Sonnenhosner. Él ha mencionado que hay muchos temas de por medio, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con la estructura del Estado, como el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, pero también temas como de seguridad social, educación, lucha contra las drogas, seguridad, y evidentemente, no, pero digo, ahí no se ha mencionado un tema que es clave, que tiene que ver con el desarrollo económico de nuestro país, es decir, cómo mejorar las condiciones que estamos viendo en términos económicos, de producción de empleo. Hace un rato estábamos hablándolo, pues estamos difícil, está complicada la estructura, de forma que creería que también hay que incorporar pues tema de competitividad, cómo Ecuador mejora su relación de competitividad con nuestros vecinos, Perú y Colombia, en fin, de eso vamos a hablar con nuestros invitados que tienen un perfil sin duda adecuado para el particular. La doctora Alegría Donoso, ella es catedrática de la UTLA en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y también Carlos Aldunvide, él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Gracias a los dos por estar aquí. Alegría, empecemos con usted a propósito de cuál es su lectura de esta iniciativa de diálogo, cuando hay quienes critican que ya hubo previamente un diálogo cuando recién empezó el gobierno de Moreno, que el diagnóstico del Ecuador parecería estar súper claro. ¿Qué expectativa habría de un nuevo diálogo? ¿Las condiciones políticas son distintas? En fin, ¿por dónde ir? ¿Cuál es su análisis? Gracias, Andrés, por la invitación. Yo creo que en efecto las condiciones hoy, después de haber transcurrido casi 2 años del gobierno del presidente Moreno, yo creo que son diferentes, sobre todo porque se puede ya lanzar un verdadero diagnóstico de la situación del país, tener un diagnóstico. Y claro, eso le ha permitido al vicepresidente tener la iniciativa de realmente armar un diálogo nacional que tiene que partir desde la inclusión realmente de la sociedad civil, pero no de esa cosa llamada Consejo de Participación Ciudadana que jamás representó, ni nadie se sintió representada, salvo los partidarios de Correa. Entonces, yo creo que tiene que existir una participación amplia de todos los sectores, precisamente, no solamente de los sectores productivos, de los sectores exportadores, importadores, sino también de la academia, porque las visiones de la academia son absolutamente compatibles con las visiones de la sociedad civil, de los diferentes sectores y áreas que conforman la sociedad en general. Yo creo que la primera propuesta o el primer tema en términos del diálogo amplio es precisamente una reforma constitucional. ¿Acaso nos embarcaría? Nos embarcaría, pero yo creo complicado. Que es un tema muy complicado. A largo plazo, además. Es decir. Bueno, ya hay propuestas, ¿no? De propuestas de reforma constitucional que de alguna manera allanarían precisamente esta situación que estábamos conversando con Carlos previo a la entrevista, que allanaría verdaderamente la situación del país en términos de inversión, que de alguna manera traería la inversión si es que efectivamente se reconstruye el país con una reforma constitucional tradicional, basada en la democracia formal, con los 3 poderes que surgieron desde 1789 de la Revolución Francesa, y que no se vengan a inventar estas cosas, estos ensayos del socialismo del siglo XXI. Claro, de quintos poderes y cosas quinto poder y ese cuarto poder, que del poder electoral, el poder de participación ciudadana, que lo único que ha hecho es someter a la sociedad ecuatoriana. En los 10 años, estos últimos 10 años, el país la sociedad del Ecuador fue sometida, absolutamente sometida y pisoteada. Carlos, en términos de desarrollo productivo, ¿cómo ves al país? Creería, me pregunto, ¿no estamos en un momento de inflexión sobre cómo mejorar las condiciones de producir, de mejorar, de generar trabajo? En fin, estamos, insisto, en un momento con el tema del fondo también, es decir, o hacemos algo ahora o no sé cuándo. Es decir, ¿cuál es tu visión frente al tema del diálogo que propone el vicepresidente? Gracias, Andrés. Alegría, ¿cómo está? Mira, yo creo que efectivamente este gobierno tiene al frente una nueva oportunidad luego de 2 años de gobierno de demostrar que efectivamente, pese a que el Ecuador ya está sobrediagnosticado, tenemos que ya
pensar en cosas prácticas y concretas para que se empiecen a ver cambios en la economía. Ya no podemos seguir diagnosticándonos y con el discurso a flor de piel, sin hacer cosas que efectivamente hagan un cambio. El día de ayer estuvimos en una reunión en Bogotá con la Cámara Colombo Ecuatoriana y los empresarios colombianos y ecuatorianos que se encontraban en esa reunión nos decían: Carlos, Cámara de Comercio, Comité Empresarial, nos decían, ya estamos cansados del diálogo, ya estamos cansados de escuchar todas las propuestas que tienen, pero finalmente nada se concreta. Finalmente, el tema del Fondo Monetario Internacional hace que todo lo que ya sabíamos que se tenía que hacer, pero por alguna razón, sea política, sea económica, sea por la dificultad de la toma de la decisión, no se tomaba. Finalmente estamos tomando esas decisiones, que son decisiones complicadas, que son decisiones políticamente difíciles, me imagino, pero que se tenían que tomar desde un principio. Una de las cosas criticables de este gobierno es que sí, efectivamente llaman al diálogo, pero en una situación muy similar al del gobierno anterior, salíamos del diálogo todos contentos y finalmente pasaban los meses y no sucedía nada, o hacían lo contrario que habíamos quedado en los diálogos, en las reuniones, en los acuerdos. Entonces yo finalmente creo que es ya el momento de tomar una decisión, de alinearnos todos hacia un plan, hacia una agenda de política, hacia una agenda económica que nos gobierne en el largo plazo y que no dependamos de los términos de un gobierno o del tiempo que se mantenga un ministro en un determinado ministerio. Creo que ya se necesita una agenda como país, una agenda productiva, una agenda comercial, que independientemente de quién se encuentre en el poder o en un ministerio nombrado, se pueda trabajar con el sector privado siempre en conjunto, con la academia como actor importante de esos diálogos, para tener un plan, un norte claro de hacia dónde tiene que ir el país. Y ese plan final tendrá que ir a una consulta, parecería, pero bueno, sobre eso le voy a preguntar en un momento. Ahora, Alegría, quería consultarle algo porque escuchaba una opinión de Juan Cubi y me pareció llamativa, no sé si está hilando muy fino en términos políticos. Él decía que si bien estaba bien el tema del diálogo, él encontraba que podría ser un mecanismo como una plataforma para Otto Sonnenholz, quién sabe si podría ser el delfín político del gobierno, es decir, que para las próximas elecciones, que ya son el 21, podría ser quien vaya o lidere o represente, digamos, la tendencia del presidente Moreno. Bueno, no creo que estaba hilando muy fino, Juan. Coincide por ahí. Sí. Yo creo que hay atrás también hay otras personalidades ya viejos gases de pelea que están moviéndose por ahí. Esto no garantiza nada, por cierto, pero sí creo que más allá del interés político que pueda existir a futuro por parte del vicepresidente, creo que tienen que hacerlo, como tú decías, Carlos, ya, o sea, no pueden tardar más tiempo. Han transcurrido 2 años y el país está absolutamente desacelerado en su economía. Nuevamente tenemos un crecimiento negativo. No hay unas expectativas de grandes inversiones. No se sabe precisamente, a pesar de los anuncios de estos condicionamientos que ha puesto el Fondo Monetario y el Banco Mundial para el otorgamiento de crédito, pero no hay concretamente diciendo... hay rumores que se va a levantar el impuesto a la salida de capitales, que podría entonces en lugar de eso aumentarse un poco el IVA. Es decir, son todos rumores, pero no se ha presentado hasta este momento un plan concreto para una revitalización de la economía y para atraer todas las inversiones que se necesitan para que este país, como tú mencionabas, Andrés, se vuelva más competitivo. Tenemos a dos gigantes al lado nuestro, claro, a Colombia y a Perú, que están creciendo. Perú está creciendo al 6% o al 5% y Colombia va por ahí. Y nosotros estamos sumidos en medio de ese valle de lágrimas. Claro. Oye, y políticamente, ¿puede ser una estrategia para fortalecer la imagen de gobierno que hemos visto? Su aceptación no va pues en el mejor momento. Esto podría, el hecho de convocar, de decir que escucha, fíjese la reunión del presidente con los alcaldes, esta actitud de convocatoria, ¿podría mejorar y ser una estrategia política? Y yo creería que también va por ahí la cosa, es decir, honestamente creo yo que al presidente Moreno le falta un operador político con experiencia, sobre todo por la situación en la que está viviendo, y quizás el vicepresidente está tomando
debe haber sido por instrucciones del presidente seguramente, está tomando esta iniciativa y creo yo que eso le va a permitir también abrirse mayores caminos y a la vez ampliar su base de colaboración, que es realmente lo que se necesita en este momento. Ahora, Carlos, a ver si quieres agregar. Sí, solamente para agregar, yo creo que la mejor forma de fortalecer la imagen de un gobierno es dándole trabajo a la gente. Y para eso nosotros como sector productivo privado siempre estamos luchando por devolverle la competitividad al sector productivo privado para que ese sector productivo realmente sea el dinamizador de la economía, que es un modelo sostenible a lo largo del tiempo. Pero están haciendo lo propio, porque la queja es que más bien los empresarios no están finalmente mojándose el poncho, generando mayor cantidad de plazas de trabajo. El gobierno tiene la obligación de ponernos a los empresarios las reglas del juego claras. El gobierno no ha hecho eso. Y es por eso que se generan incertidumbre, generan inseguridad. Y cuando uno tiene inseguridad, lo conversábamos con Alegría antes de la entrevista, el dinero es cobarde. Cuando no siente seguridad, el dinero se cambia a un lugar más seguro. Y para nuestra desgracia y para el beneficio de nuestros vecinos, ellos sí dan las seguridades que nosotros no damos. Por lo tanto, el dinero se termina quedando en los vecinos y no ingresa al Ecuador a través de inversión. Oye, ¿y cómo ves el tema del consenso final? Es decir, porque podría haber una consulta para proponer todos estos temas de los cuales estamos hablando, pero hace un momento hablaba sobre las reformas con protagonistas, y vaya que es difícil lograr puntos de encuentro, es decir, hay una diferencia de intereses, de preocupaciones. ¿Crees viable que haya la posibilidad de llegar a consensos en estos temas? Lo conseguimos ya hace un par de años en la Cámara de Comercio de Quito a través de un proyecto que se llamó Consenso Ecuador. Conseguimos que el sector de los trabajadores, que el sector de los empleadores, que los sectores agrícolas, que los sectores inclusive políticos, a la academia, se junten en un gran proyecto que se llamó Consenso Ecuador. Sacamos inclusive alguna bibliografía con respecto a eso. Les gustó a muchísimos y conseguimos que ciertas partes de la economía que son fundamentales que se pongan de acuerdo, pero que es difícil que se pongan de acuerdo, finalmente lleguen a este famoso consenso. Yo creo que no es complicado esto para la Cámara de Comercio de Quito. Ya funcionó en algún momento, eran las etapas finales del gobierno anterior donde todo estaba muy álgido. Creo que hoy las condiciones se prestan un poco más para que ese diálogo y ese consenso se dé, y para eso seguimos trabajando inclusive con fondos internacionales de algunos países que están apostando y están creyendo a una segunda etapa de este proyecto que se llama Consenso Ecuador, al cual definitivamente llamaremos a la academia para que sea un actor, llamaremos al sector privado como tal, llamaremos al sector de los trabajadores, poniendo ejemplos prácticos de cómo llegar a los consensos es algo positivo para las economías. Ponía el ejemplo hace un momento de qué es lo que pasó con la inclusión de Amazon en la economía colombiana. Se hicieron reformas en el tema laboral para hacer un poco más dinámico el tema laboral. Escuché que hace un momento conversaban sobre el tema de la contratación por horas. El modelo de Amazon es basado en el tema laboral de contratación por horas y es exitoso en todos los países del mundo. Por lo tanto, se hizo una reforma laboral en Colombia y de inmediato Amazon se estableció en Colombia porque aparte genera seguridad jurídica y se contrataron 3.000 empleos directos en Colombia. ¿Qué genera eso? Genera una repartición de riqueza, genera un crecimiento de la economía y genera que todo el mundo tenga trabajo. ¿Qué mejor forma de fortalecer la imagen de un gobierno que dándole trabajo a la gente? Alegría, políticamente, ¿qué hacemos con el Consejo de Participación Ciudadana? Ya hay algunas iniciativas. Desde la Asamblea se busca limitar el tema de las competencias para que el Consejo no elija a las autoridades de control. Pero por otro lado, el doctor Trujillo está advirtiendo que va a recorrer el país para recoger firmas con el propósito de desaparecer ese organismo. ¿Qué debería incluirse esto en una consulta? ¿De qué manera? ¿Cuál es su visión? Yo creo definitivamente, y siempre creí, por eso mi voto fue nulo. Yo creo que siempre es necesario recurrir de nuevo a las democracias originales, a los gobiernos democráticos con 3 poderes del Estado, y no estos inventos, como dije hace un momento, todas estas cosas creadas por el correísmo, que lo único que han hecho es simplemente, primero, destruir los sistemas de expresión ciudadana, y por otro lado también han concentrado mucho los poderes, han estado al servicio del presidente. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, eso tiene que desaparecer. No quitarle las competencias, simplemente. Yo no soy partidaria de eso. Yo creo que entre tantas cosas, entre tantas reformas de la Constitución,
Una es eso, dos es el tema del voto no obligatorio, sino del voto optativo. Yo soy partidaria en algún momento, hace un par de semanas, que también me hicieron una entrevista, me preguntaron sobre esto y yo soy absolutamente partidaria del voto facultativo. ¿Por qué? Porque eso permitirá seriamente a la sociedad pensar y repensar sobre qué ciudadano queremos elegir. Creo que es necesario también que los, en este caso los asambleístas, o lo que se les llamaría congresistas, sean elegidos, que haya una reforma de tal manera que los congresistas sean elegidos en la segunda vuelta y no en la primera vuelta, para poder tener mayor gobernabilidad, para facilitar la gobernabilidad al Ejecutivo. Y desde el punto de vista de este famoso poder ciudadano, de eleccionario de las elecciones, yo creo que eso debería también desaparecer. Es decir, ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué tanta burocracia? ¿Por qué tanto aparato? ¿Por qué tanta creación de instituciones que embrutecieron al país? Que alienaron al país. Entonces, ese, por ejemplo, esa reforma que se está tratando de implementar también al Código de la Democracia, quitar ese famoso método de Hunt reformado, que lo único que hizo es favorecer profundamente a los grandes partidos, y en este caso, por supuesto, el correísmo. Ahora, Carlos, ¿no les preocupa tal vez a ustedes, porque entre los temas que se han barajado de momento, no sé si sean los únicos, capaz habrán más, pero de momento se menciona participación ciudadana, seguridad social, salud, drogas y seguridad? Pero no mencionan de lo que estamos hablando, producción, competitividad. Es decir, habría que incorporar algo de eso, porque, insisto, de lo contrario, ¿cómo lograr despegar si no vamos a debatir sobre cuál es el rumbo o el modelo que queremos seguir como país? Habrá que hacer alguna suerte de SOS, digamos. Sí, yo creo que se va a incluir. Tuve la oportunidad saliendo de una entrevista la semana pasada, de conversar breves minutos con el señor vicepresidente de la República. Le comenté de nuestro interés como Cámara de Comercio de Quito de topar temas de productividad, de competitividad. Y él se mostró totalmente abierto al tema. Inclusive quedamos en las próximas semanas en procurar una reunión para que él nos presente un poco los borradores de qué es lo que vienen ellos pensando con respecto a temas de competitividad, y nosotros como Cámara de Comercio, y teniendo especialistas en la Cámara, pensamos que podemos hacer grandes aportes en ese sentido. Definitivamente, tanto en la parte comercial como en la parte industrial, en la parte agrícola, donde creemos que el Ecuador tiene que buscar sus fortalezas, porque un país no puede ser competitivo en absolutamente todo. El país tiene que ir buscando cuáles son sus fortalezas y de esta manera enriquecer las fortalezas que tiene para poder convertirse realmente en una potencia económica, al menos en la región, ir recuperando un poco temas de competitividad es fundamental. En esto incluyen algunas cosas en el ecosistema de hacer negocios, pero sobre todo yo quisiera hacer hincapié en el tema de seguridad. La seguridad, la certeza, la seguridad jurídica, esa pausa de tanto cambio normativo que existe. Muchas veces yo siento que los mandos medios en ciertas organizaciones cruciales para hacer negocios, en esos mandos medios siguen incrustados personas que tienen ideologías retrógradas y antiguas y caducas, que no permiten que inclusive las cabezas, llámense subsecretarios, secretarios, ministros, viceministros, puedan concretar sus planes de sacar adelante el país. Muchas veces ellos están de acuerdo con el sector productivo, con el sector privado. Voy a poner un ejemplo de una importación de ropa. Están de acuerdo con la libre competencia, con hacer las importaciones, pero luego un vistaforador o una persona de SENAE, de un mando medio, no tienen una buena capacitación, tienen libre albedrío para aplicar su criterio y van totalmente en contra del lineamiento de la jefatura. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que tratar de erradicar, de alinearnos todos, y estoy seguro que el vicepresidente de la República nos va a dar esa oportunidad de aportar en estos temas de competitividad. Me queda tiempo para una última ronda de 1 minuto cada uno, por favor, el tiempo ya se me fue. Alegría.
alguien diría, bueno, acabamos de salir de una consulta, de una elección, y ya vendría una nueva consulta. ¿Esto fortalece la democracia o estamos en plan de dispendio a propósito? Porque vaya que son caras las consultas también. Bueno, yo creo que es más necesario, digamos. Yo creo que siempre este tipo de consultas, en general la consulta por principio, fortalece la democracia. Y sobre todo, hoy por hoy es absolutamente indispensable. Porque si queremos enrumbar al país en el siglo XXI, ya estamos casi en 20 años del siglo XXI, y queremos fortalecer y queremos verdaderamente hacer crecer al país para no ahogarnos, para no terminar de ahogarnos en medio de los dos monstruitos que tenemos al lado, yo creo que sí es absolutamente indispensable que se haga una consulta. Muy bien. ¿Con qué concluimos, Carlos? Yo creo que es fundamental decir que en el Ecuador se necesita hablar más de temas económicos, más de temas estratégicos y menos de temas políticos. Los políticos tenemos que estar seguros de que vienen y van. Los que nos quedamos sufriendo las consecuencias de las decisiones de esos políticos somos los empresarios. Y el país, estoy seguro que puede vivir con menos políticos, pero no puede vivir con menos empresarios. Tenemos que fortalecer el sector productivo privado. Muy bien, muchas gracias a ustedes por haber participado en este panel. Súper interesante las visiones político y económico a propósito de una iniciativa del vicepresidente para proponer un diálogo que ojalá se logre aterrizar, que sea concreto y que finalmente logremos lo que esperamos. Lineamientos claros para poder programar a futuro con estabilidad económica y así poder salir adelante, porque la verdad, si no, nuestros vecinos efectivamente nos van a seguir absorbiendo y la situación va a ser mucho más complicada. Bien, nuevamente muchas gracias a nuestros invitados. Es tiempo de darle paso a nuestra editorialista el día de hoy, que es María Paz Hervis. Ella